la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Viernes Arqueológicos. Este evento es un espacio para conocer los más recientes hallazgos arqueológicos y debates sobre el pasado peruano. Además, es un espacio de encuentro para el diálogo intergeneracional e interdisciplinario. Y esta tarde nos acompaña la magíster Melissa Lumbaye, quien nos ofrecerá en breve la ponencia titulada Tras sus huellas en los huesos, muerte y violencia en el pasado prehispánico, una mirada desde el caso de Huaquerones Puruchucu, colonial temprano. Asimismo, esta tarde nos acompaña el director del Museo de Arqueología y Antropología, el doctor Henry Tantalián, quien nos brindará unas palabras de apertura. Recibamos un fuerte aplauso. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí y acompañarlos esta tarde al ciclo de conferencias Viernes Arqueológicos. En esta ocasión tenemos aquí a la magíster Melissa Lumbaye, una colega, conocida, amiga de muchos años ya. Algunos no quisiéramos recordar tanto, pero digamos que tenemos una buena amistad y hemos visto nuestras carreras crecer al lado, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Y en realidad yo estoy bastante, digamos, orgulloso, pues porque Melissa ha hecho una carrera importante y además muy comprometida también con una serie de temas que creo que hoy en día son muy relevantes, ¿no? Nosotros como arqueólogos y también como antropólogos, en un sentido, transitamos un poco la vida académica muchas veces desde un punto de vista bastante científico, bastante positivista, pero en realidad, como nos enseñaron en San Marcos, entendíamos que las ciencias sociales era una ciencia que tenía que tener una cara social, ¿no? Que tenía que estar comprometida con ciertos fenómenos, no solamente bajo estudio, sino también como práctica y también, ¿por qué no?, como activismo. Por ello, la antropología forense, que es el espacio en el cual Melissa se ha desarrollado, es un espacio muy importante. En la década de los 90 era algo bastante alejado todavía de nuestro conocimiento. Los practicantes de esta antropología forense eran personas que eran extranjeros muchas veces. No había realmente un grupo de arqueólogos y antropólogos forenses en el Perú realmente como ahora lo tenemos. Y esto es importante porque, como ustedes saben, estas décadas de los 90, incluso hoy en día, atraviesa una serie de fenómenos y problemas sociales que tienen que ver con la violencia política, tienen que ver con la memoria, pero también tienen que ver con el olvido. Y justamente ahí es donde los arqueólogos y antropólogos creo que hacen una excelente tarea, ¿no? Una excelente tarea al recuperar estas historias que han sido acalladas, que han sido borradas en muchos contextos políticos que a veces nos negamos a reconocer, pero que conviven con nosotros. Por tanto, creo que el trabajo que hace Melissa Lum y otros colegas, como Fabio también acá que está con nosotros, son unos aportes muy importantes para que nosotros como sociedad podamos avanzar, para que reconozcamos los errores del pasado, para que los comprendamos, los analicemos y también, digamos, si es posible, podamos perdonarnos y seguir como sociedad, ¿no? Hoy en día, con todas las situaciones políticas que atraviesan nuestro país, creo que es un momento muy importante para que estas actividades de la antropología forense sean relevadas, y por eso también nos pareció una gran idea invitar a Melissa para que nos contase un poco de su experiencia, aparte también de la cuestión académica, quizás también algunas cosas acerca de su experiencia, ¿no?, con las cuestiones de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Desde la década de los 80, 90 e incluso antes, ¿no? Había este fenómeno, que es un fenómeno latinoamericano, lamentablemente, y que gente como Melissa de una forma u otra trata también de estudiar, comprender y ofrecernos una explicación, y también en un sentido casi humano, acercar a las familiares de los victimados hacia una suerte como de catarsis, una suerte como de comprensión y, si se puede, ojalá de perdón. Entonces, yo estoy muy encantado de poder presentar a Melissa, que nos va a compartir un poco de su experiencia. Muchas gracias, Melissa, por estar acá. Bien, muchas gracias al director por sus palabras. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra invitada,
Melissa Lung es magíster en Antropología Forense y Bioarqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante de doctorado en estudios andinos por la misma casa de estudios. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por más de 6 años ha sido asesora forense para el Perú, Ecuador y Bolivia en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Durante más de 10 años ha trabajado en la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas para tribunales internacionales y nacionales. Ha participado en varios proyectos arqueológicos, principalmente en el análisis de restos humanos, entre los más destacados en Huacacao Viejo con la Señora de Cao, en Huaca de la Luna con sacrificios humanos, en Zipán, en Huanchaquito con sacrificios de niños, en Paracas, en Huaquerones, Puruchucu, con textos de la conquista española, entre otros. Asimismo, nuestra invitada tiene diversas publicaciones en temas forenses y bioarqueológicos. Además, pertenece al grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense de la Universidad Católica del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso a la magíster Melissa Lung. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer no solamente la invitación que me hace el director de la Casona, Henry Tantalián, sino también las palabras de introducción de ambos, ¿no? Entonces, tanto de Henry como de José. Y me siento yo más halagada, Henry, de poder estar y de volver a mi casa también, ¿no? Le contaba a Henry la nostalgia que uno siente como sanmarquino también de volver a su casa, de volver a los patios, ¿no? Acá llevábamos algunas clases también, ¿no? La clase de cerámica que teníamos que venir acá muy temprano, algunos días de la semana, a llevar clases con Ruchadi en ese tiempo, ¿no? Entonces, muchos recuerdos se me vienen a la cabeza, a la memoria, ¿no? Y para mí es un verdadero gusto estar acá y poder compartir un poco de lo que he venido trabajando, de lo que he venido aprendiendo en este mundo pues de la bioarqueología principalmente, ¿no? Al que me dediqué desde que en realidad entré a la universidad, ¿no? La gente o en San Marcos, ¿no? Flavia estaba en ese tiempo con nosotros y éramos tal vez los dos raros, ¿no es cierto? Que nos dedicábamos al análisis de restos humanos y que por ahí llevamos algunas clases acá en libres, ¿no? Como alumnos libres en Grau, acá en San Fernando, ¿no? En la Facultad de Medicina, en Anatomía, ¿no? Para aprender lo máximo que podamos, ¿no? Creo que esa vocación de aprender, ¿no es cierto?, que tenemos muchos de los que hemos estudiado en esa casa de estudios, es algo que llevamos en común, creo, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué y siempre fue algo que me interesó desde que entré a la universidad, ¿no? Todo este mundo del análisis de restos humanos, de momias, de cuerpos. Ya después me fui interesando mucho más en el tema de violencia, que es un poco lo que les voy a comentar en esta tarde, ¿no? Cuando Henry me pidió dictar o hablarles esta tarde, yo pensaba un poco en el tema, ¿no? Porque estaba un poco preocupada de qué podía hablarles, ¿no? Tal vez tenemos algunos temas en la cabeza, pero decía, ¿qué podría ser, no es cierto? ¿Qué podría ser que pudiera englobar un poco no solamente el trabajo, sino que pudiera realzar un poco toda esta multidisciplinariedad que es lo que caracteriza un poco a la bioarqueología también, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la multidisciplinariedad y concentrarnos un poco en un caso de estudio, que es básicamente el caso que trabajé para mi tesis de maestría y que estoy trabajando un poco para mi tesis doctoral también, no un poco en realidad, es como un avance o es una complementación o una complementariedad de este trabajo de maestría, lo que estoy haciendo ahora con mi tesis de doctorado. Entonces, por eso decidí este título, ¿no? Tras las huellas
o tras sus huellas en los huesos, ¿no? Ya sabemos que una de las principales evidencias que tenemos en arqueología son pues los restos humanos, ¿no es cierto? Los restos humanos nos dejan huellas, ¿no? Nos dejan huellas que si sabemos leerlas, que si sabemos hacerlas hablar, nos pueden decir mucho acerca, ya vamos a ver, no del individuo en sí, sino de las sociedades, ¿no es cierto? De la sociedad en la cual ese individuo vivió, ¿no? En la cual ese individuo estuvo inserto en ella, ¿no es cierto? Estas huellas nos dan esa información que nosotros tenemos que interpretarla, ¿no? Pero nos dan información de muchas cosas que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero en parte nos dan información de violencia, ¿no es cierto? De su muerte, de cuáles fueron esas causas que llevaron a la muerte de algunas personas, de algunos contextos, de algún grupo de individuos, ¿no? En nuestro pasado prehispánico. Y por eso nos vamos a concentrar un poco en el caso, nos vamos a concentrar en el caso particular de Huaquerones Puruchuco, de la época del colonial temprano, ¿no? El colonial temprano es el horizonte tardío en particular, pero una época o un momento en particular que es el momento de la conquista y un momento en particular que es el momento de una batalla en particular que es la batalla por el cerco de Lima. Ya, entonces, yo no quería dejar, porque yo entiendo de que la mayoría de ustedes, o algunos de los que han venido, ¿no? Y de los que nos pueden estar escuchando en sus casas, conocen, ¿no? Qué es la bioarqueología, a qué nos dedicamos, cuándo es nuestro objeto de estudio, nuestro objetivo de estudio, etcétera. Pero muchos no. Entonces, quise hacer como una especie de resumen acerca de esto, ¿no es cierto? Entonces, la bioarqueología es básicamente, ¿no? Según lo que nos dice Beck, que me pareció interesante poner esta cita en particular, es el análisis contextual de poblaciones humanas, de sitios arqueológicos, la cual utiliza básicamente la biología esquelética y la arqueología. Es decir, en los años anteriores a los 70, ¿no? Nos llamaban antropólogos físicos, ¿no? Antes éramos el antropólogo físico, el que analizaba huesos nada más, y el que los arqueólogos llegaban pues con sus cajitas de huesos a decirnos, di lo que puedas, ¿no? Di lo que puedas analizar en los restos, di lo que puedas sacar de información, ¿no es cierto? Pero no había una pregunta clara, ¿no es cierto? No había una pregunta de investigación, no habían hipótesis, que con eso no trabajamos, ¿no? Sin tener una pregunta de investigación, sin tener una duda, sin que haya un vacío, ¿no? En la historia no podemos avanzar, ¿no? No podemos trabajar. Yo no puedo hacer hablar a un esqueleto si es que no tengo una duda o una hipótesis o una pregunta que quiera resolver, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Jane Dijkstra y otros, que es una antropóloga norteamericana, ¿no? Propone en una conferencia de antropología ya no ser antropólogos biológicos o antropólogos solamente antropólogos físicos, sino que la antropología biológica, o sea, es decir, que los antropólogos que nos dedicamos al estudio de los restos humanos, nos fijáramos mucho más en el contexto, ¿no es cierto? Que el contexto arqueológico, que la información que nos da el contexto arqueológico es vital, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hacer hablar a un esqueleto, no podemos hacer hablar a un individuo en cuanto a la información que nos brinda si no tenemos información contextual. Y es lo mismo en lo forense, ¿no? No podemos recuperar información, no podemos interpretar nada si es que no tenemos información del contexto, ¿no? ¿Y qué es información del contexto, básicamente? No les puedo preguntar, porque no podemos interactuar, me imagino, pero información contextual es básicamente, me siento encerrada. No sé, disculpen, pero me siento un poco encerrada y enclaustrada, ¿no? Pero la información del contexto es básicamente la información que tenemos del campo, ¿no es cierto? De donde recuperamos los restos humanos, ¿no? De una tumba, de un sitio arqueológico, de donde recuperamos los restos humanos asociados a qué, ¿no es cierto? O a quiénes, ¿no?
es importantísimo para yo saber si es que tenían una asociación con alguien, para yo saber o poder interpretar su condición social, ¿no es cierto? O su jerarquía social dentro de esa sociedad, o sus actividades, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que yo voy a ver reflejado en el cuerpo también, ¿no? Y ya vamos a ver cómo voy a verlo reflejado. Entonces, ya no es solamente el análisis del cuerpo en sí, sino es el análisis de los restos humanos en un contexto particular arqueológico, ¿no? Entonces, la información arqueológica es vital para la bioarqueología. Ya no podemos aceptar esas cajitas solas si es que no vienen con mapas, con información, con informes, ¿no? Con una pregunta de investigación, con hipótesis que tengan los propios arqueólogos o que podamos trabajar en conjunto probablemente, ¿no? Entonces es una disciplina emergente, ¿no? Es una disciplina que está trabajando mucho, que se está desarrollando mucho, que está avanzando muy rápido también, ¿no? Y que enfatiza pues ese componente de la biología humana, ¿sí? Y del registro arqueológico en particular también, pero aparte también enfatiza otros temas, ¿no es cierto? Las prácticas mortuorias, por ejemplo, Jane Dijkstra menciona algunos de los temas en los que la bioarqueología está muy enfocada, y uno de ellos es las prácticas mortuorias, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las prácticas que se desarrollaron? Nosotros también podemos aportar muchísimo. Y ya vamos a ver cómo es que, o les voy a comentar un poco cómo es que la arqueología y la bioarqueología tienen un apoyo mutuo, ¿no es cierto? Nosotros apoyamos mucho en cuanto a la información que le podemos dar al arqueólogo, y el arqueólogo también nos apoya mucho a nosotros en nuestras investigaciones con información del contexto, ¿no? Entonces, prácticas mortuorias, la organización social, la paleodemografía, ¿no? Que es todo este tema demográfico, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que era lo clásico que hacíamos en un comienzo los bioarqueólogos, ¿no? Decíamos cuántas mujeres hay en un cementerio, cuántos hombres, de qué edades aproximadas. Si veíamos el tema de patologías o de enfermedades, decíamos cuántos presentan tal enfermedad y cuántos no la presentan, etcétera, ¿no? Relaciones poblacionales, dieta, ¿no? Que es uno de los temas que ahora está en boga, ¿no es cierto?, con los isótopos estables. Otra ciencia que nos ayuda, ¿no? La química en particular, y enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades, salud, variables biológicas también, ambientales, y ahora tenemos la biología ambiental también muy, pero muy, que se está trabajando mucho, ¿no es cierto? Martin y Harrod y otros trabajan mucho ese tema de la bioarqueología ambiental, mucha información importante que nos da el ambiente, el contexto en el cual la gente vivió, ¿no es cierto? También es importantísimo, y sobre todo el tema cultural, ¿no? Considera componentes, ya se los acabo de decir un poco, culturales, ¿no? Componentes sociales, ¿no? También, y componentes del ambiente, ¿no? Así también como el físico, es decir, el biológico, ¿no es cierto? Pero ya van viendo que no es el primero, ¿no? Ya no es el único, ¿no? Ya no es el único componente, el físico, sino también hay otros componentes importantes como el social, el cultural y el del ambiente, muy referido también a la adaptación humana principalmente, ¿no? Es decir, ya no es cómo la gente murió, ¿no es cierto? No es cómo la gente murió, sino cómo la gente vivió, ¿no es cierto? ¿Qué representó dentro de esa sociedad la persona? ¿No? ¿Qué representó? ¿Qué actividades realizó? ¿No? ¿Qué comió esa persona? ¿Cómo fue su salud? ¿No? Eso es lo que buscamos responder, ¿no? Buscamos responder problemas al final sociales, ¿no? Eso es lo que buscamos responder al final, ¿no? Perdón, retrocedí en vez de avanzar, ¿no? Entonces, ya nos hemos beneficiado muchísimo también, al igual que otras ciencias duras, ¿no?, del desarrollo tecnológico, ¿no? Nos hemos beneficiado, hemos tenido que aprender acerca de él, pero nos hemos beneficiado también hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto? Y hemos ido asociándonos un poco, ¿no?, a estas otras, a estas personas o profesionales que tienen
estas capacidades o estas formaciones, ¿no? Y nos hemos venido desarrollando, ¿no? Hemos venido actualizándonos con este desarrollo tecnológico, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, tomografías, ahora ya no se desenfardela tanto, por ejemplo, lo que hacemos es sacar tomografías que nos brindan también muchísima información, aprendemos a leerlas, ¿no? Y si no sabemos leerlas, hay profesionales que los hacen ahora, ¿no es cierto? Y mucho de metodológico, ¿no? Ya hay tanto que ya hasta es complicado, ¿no es cierto? Pero hay mucho de metodológico también, ¿no? Muchos métodos nuevos que han ido saliendo, pero que nos han ido apoyando, ¿no? Apoyando para poder interpretar más y mejor, ¿no? Por eso es que la información que un bioarqueólogo puede darle a un contexto arqueológico cada vez es mayor desde el análisis de los restos humanos, ¿no? Por esta interdisciplinariedad, ¿no? Por esta complementariedad que tenemos con estas otras disciplinas, ¿no? Y, bueno, ya dijimos, somos una ciencia dinámica, multidisciplinaria, ¿no? No porque nosotros hagamos todo, sino porque estamos también interactuando con otras disciplinas, ¿no? La biología, ¿no? La botánica, ¿no? Importantísimo para el tema de dieta, ¿no? La zooarqueología también para el tema de dieta también, pero también la medicina, lo forense, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo lo forense también contribuye muchísimo a la bioarqueología y viceversa, ¿no? Subdividida en ramas también y en disciplinas o en temas de interés, al igual que la arqueología y al igual que cualquier otra carrera, ¿no es cierto? La arqueología ya ahora tenemos que preguntarnos, ¿no? Ya no solamente eres arqueólogo o bioarqueólogo, sino, eres bioarqueólogo, pero ¿a qué rama te especializas, no? ¿O en qué estás interesado, no? Entonces, sí, ya vamos a ver un poco cuáles son estas ramas, ¿no? Al final, la bioarqueología social, ¿no es cierto? Al igual que la arqueología social, es muy fuerte, ¿no es cierto? Hay muchos libros. Agarwal y Glencross tienen un libro fantástico sobre la bioarqueología social, la bioarqueología de la niñez, también muy, muy importante con Lewis, y así otras ramas bastante importantes, ¿no? Que también las estamos viendo, entre ellas, lógicamente, la bioarqueología de la violencia que nos vamos a concentrar ahora, ¿no? Pero textos, ¿no? Literatura, hay muchísima, ¿no? Hay muchísima, y cada vez más tesis también, ¿no? Entonces, estamos avanzando, yo creo que en el Perú también estamos avanzando mucho, y creo que lo forense ha hecho que este interés, ¿no? Por no solamente lo forense, sino también por la bioarqueología, se esté dando cada vez más, ¿no? Y estos nuevos avances tecnológicos, estos nuevos avances en la disciplina, en las subdisciplinas también, en los temas de interés, están haciendo que cada vez más estudiantes reconozcan un poco el valor que tiene esta rama, ¿no es cierto? Y el aporte que podemos dar con la cantidad de material y de importante material que tenemos en un país como el nuestro, ¿no? Eso sin duda, ¿no es cierto? Tenemos a toda la comunidad o a mucha de la comunidad de universidades extranjeras rogando por venir a trabajar a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces aprovechémoslo, ¿no es cierto? Aprovechemos que tenemos esa riqueza cultural y que podemos en algún momento también, pues, comenzar a trabajarla y comenzar a construir nuestra propia historia al final, ¿no? Entonces, hay mucho, y una de esas ramas o subdisciplinas importantes dentro de la bioarqueología es la bioarqueología de la violencia, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en esa parte, ¿no? O en esa disciplina que es una teoría también, es bastante fuerte, ¿no? La violencia en el pasado, en particular, ¿no? Siempre hemos pensado que está solo, ¿no? O principalmente en lo físico, ¿no es cierto? Siempre pensamos que un golpe o una fractura es una evidencia física clara y casi la única que podemos obtener para definir violencia en una población.
¿no es cierto? Pero hay otros factores, y ya los vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que no necesariamente implican un traumatismo o una lesión en particular, ¿no? Pero casi siempre ha sido así, ¿cierto? Una lesión, ¿no es cierto?, una fractura en el cráneo, por ejemplo, es una evidencia clásica de violencia, ¿no es cierto? Pero también tenemos fortificaciones, ¿no es cierto? Las fortificaciones también nos hablan de convulsión, ¿no? De convulsión, de una sociedad, ¿no es cierto?, envuelta en batallas, en guerras, en conflictos, ¿no? Ese es el clásico de Cuela, por ejemplo. También las armas, ¿no es cierto?, en encontrar armas en contextos arqueológicos, también nos habla de algunos conflictos, de violencia, de que estos pobladores o de que estas poblaciones estuvieron inmersas en violencia. José, me vas hablando del tiempo, ¿eh? Porque después me paso. Y también, lógicamente, pues las fuentes, ¿no es cierto? Las fuentes también nos dan información importantísima acerca de la violencia. Pero hay algo, y es el paradigma o lo que cambia, ¿no es cierto?, la forma de mirar a la violencia solo como una evidencia física, ¿no? Martin y Harrod publican este artículo de Bioarqueología, Contribuciones al Estudio de la Violencia, colocando a la violencia o la información que podemos recuperar en el cuerpo en particular de una manera un poco más social, ¿cierto? Viendo a la violencia mucho más desde un ángulo social también, desde un ángulo de la evidencia física también, pero desde un ángulo diferente, ¿no? Desde un ángulo diferente, ¿no? La manera o la mejor y directa evidencia para diagnosticar, ya les dije, los patrones de violencia en poblaciones pasadas, siguen siendo los traumatismos, ¿no es cierto?, en restos humanos. Es decir, no los estoy queriendo dejar de lado, ¿no? Es una evidencia importantísima que nos puede llevar a no solamente cómo murieron estas personas, sino también de situaciones sociales que se vivieron en ese tiempo, en esa población en particular, ¿no es cierto? Pero una de las preguntas o de lo que podemos preguntarnos, de lo que nos queda ahí, es cómo interpretarla también, que no es tan fácil tampoco, ¿no es cierto? No es tan fácil, no es como decir tengo una fractura de estas características, sino también en la forma que tiene la fractura, el ángulo, el sitio, el mecanismo, etcétera, cumplen también valores o información vital o importante también para poder definirla, ¿no es cierto?, para poder aproximarnos a ella, ¿no? Entonces hay varios tipos, se puede decir, de violencia, ¿no? Y principalmente están, pues, lo estoy haciendo en resumen, ¿no? Pero como que para ponerlos en contexto también, ¿no? La intergrupal, ¿no es cierto?, que son básicamente las que se dan entre poblaciones diferentes o entre grupos diferentes, ¿no?, que pueden ser las guerras, las batallas, los enfrentamientos por recursos, que ahora son y los definen de una manera diferente o los colocan, se está trabajando mucho en ese tema también, las masacres, los cautivos, los esclavos, ¿no? Todo este tema, la interpersonal, que es básicamente la intergrupal, que se da dentro de grupos, que es la violencia doméstica, la violencia infantil, la violencia de género, las rebeliones, el vandalismo, el saqueo, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Antes veíamos a poblaciones o analizábamos a poblaciones y decíamos, si es que hay poblaciones femeninas, ¿no es cierto?, con golpes, decíamos violencia doméstica, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Miramos a estas lesiones de una manera un poco más amplia, ¿no? Ya no directamente mencionando, porque tenemos otras teorías que nos aportan a eso también, ¿no? Entonces, hay otros también en los que podrían estar, yo no los quise colocar dentro de uno u otro, porque podrían estar dentro de lo intergrupal o interpersonal también, pero está la violencia ritual, los sacrificios humanos, los combates rituales, el canibalismo, ¿no?, que se puede dar intergrupal como también se puede dar intragrupal, ¿no? La violencia estructural, básicamente,
que es lo interesante como para colocarlo dentro de un ejemplo, ¿no es cierto?, en el que no solo las lesiones físicas o los traumatismos nos pueden hablar de violencia, ¿no es cierto? La violencia estructural, básicamente, como la define Kloss, que es uno de los, Hagen Kloss es uno de los primeros que trabaja esta teoría, ¿no es cierto? Habla de desigualdades sociales que derivan básicamente del acceso y control sobre los recursos y que puede presentar, complicada, pero ahorita se los voy a explicar, presentar consecuencias fisiológicas que pueden resultar en manifestaciones en los restos humanos, ¿no? Es decir, es una violencia manifestada en condiciones fisiológicas en el esqueleto, ¿no? Es decir, si nosotros encontramos, ¿no es cierto?, un contexto con varios individuos, entre los cuales hay una diferenciación entre los elementos que encontramos asociados a cada uno de ellos, y analizamos además su condición física, ¿no es cierto?, es decir, algunos de ellos que tenían de pronto un poco más de ofrendas, encontramos que, pues, en cuanto a la dieta, tenían acceso a dieta más privilegiada, ¿no? Carbohidratos, proteínas, etcétera, y los que tenían una condición de entierro un poco menos privilegiada, no tenían ese mismo consumo, tenían fracturas de pronto antemortem en vida, ¿no es cierto? Tenían algunas evidencias de carga laboral, ¿no?, que podemos encontrarla también en los restos humanos, tenían deficiencias que pueden ser hipoplasias también, que nos hablan un poco de estas diferencias nutricionales, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, el acceso también a enfermedades que podemos encontrar en un contexto y el otro no, que también nos hablan un poco de estas desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades pueden estar representadas en violencia también, ¿no? Entonces, este tipo de violencia es uno que se dejaba de lado y que ahora lo estamos trabajando mucho, ¿no? Este lado de la violencia estructural, que además yo espero poderla incluir un poco en mi tesis, aunque me voy a alargar un poco, pero vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, entre algunas de las evidencias físicas, para ya irnos hacia el contexto en particular del cual les quiero comentar un poco, que encontramos pueden ser, por ejemplo, los distintos mecanismos, ¿no? O sea, es decir, yo en un cuerpo o en un esqueleto, y hablamos de esqueletos, es decir, yo ya no tengo ni el tejido blando, o sea, ya no tengo la piel, ¿no?, donde podría encontrar moretones, donde podría encontrar rasguños, donde podría encontrar otras evidencias de violencia, ya no las tengo, ¿no? Ya no tengo órganos, ¿no es cierto? Entonces, solo tengo el esqueleto, ¿no? No todas las lesiones también se encuentran en el esqueleto, ¿no es cierto? O pueden llegar a dañar el esqueleto, ¿no? Si yo tengo una población de 50, ¿no?, que estoy analizando, de los cuales 30 o 45 tienen lesiones traumáticas, como las que podemos ver, por ejemplo, en este cráneo, ¿no es cierto?, y los otros 5 no tienen, ¿ustedes creen que debo de desligar a esos 5 de los otros 50? No, ¿no es cierto? No los desligo, porque están dentro del mismo contexto de entierro, ¿no? Solo que muy probablemente esas lesiones que también pudieron haber causado su muerte, no afectaron el esqueleto, ¿no? Y por eso no los tengo que excluir de esa muestra tampoco, ¿no? Entonces, entre esas evidencias que yo puedo analizar en un esqueleto, una de esas va a ser el mecanismo que nos interesa mucho, es decir, qué fue lo que causó estas lesiones, ¿no?, que pueden ser mecanismos contundentes, o vamos a ver que penetrante es más una condición, ¿no?, cortantes, ¿no? Esta es una, por ejemplo, contundente, ¿no es cierto? Contundente puede ser un hacha, puede ser una porra, ¿no es cierto?, en época andina, o perdón, en época prehispánica, ¿no? Etcétera, ¿no? Cortante, ¿no?, que se encuentran en muchos sitios, sobre todo sobre todo en los sitios de sacrificios, ¿no? Como en Huanchaquito, en la Huaca de la Luna, en otros, ese es de Huaca, ese es este caso es la Punta Lobos.
justo me acordé de ti, Flavio Escabó, en ese sitio que nosotros pudimos analizar los esqueletos, ¿no? Y se encontraron, ay, perdón, qué mala soy con estas cosas, ¿ves? La tecnología, Henry, no funciona conmigo. Algunas huellas de corte en algunas de las clavículas, en algunas de las costillas también y en algunas de las vértebras también, ¿no? Se encontraron algunas huellas de corte, ¿no? Entonces tenemos mecanismos contundentes, ¿no? Cortantes, algunos punzocortantes y algunas lesiones por arma de fuego, que podríamos interpretar esta como eso, no lo es, ¿no? Es una penetrante, es un caso en Tiahuanaco que analizó el doctor John Verano, y son estas puntas que causan lesiones penetrantes y son muy parecidas a las lesiones que pueden ocasionar una herida por arma de fuego, ¿no? Interesante. El tiempo de fractura también es importante, ¿no? Nosotros vemos el tiempo de la fractura, cuando una fractura se pudo haber dado, porque siempre nos dicen, ¿no? ¿Cómo sabes que es alrededor de la muerte, ¿no? Y no pudo haber sido post-mortem de pronto por el entierro o por las condiciones del entierro, etcétera, ¿no? Entonces tienen características diferentes. Cuando nosotros manejamos la anatomía esquelética ya sabemos distinguirlo, pero lesiones alrededor de la muerte, perdón, antes de la muerte, ¿no es cierto? Esta ya tiene un poco de formación de callo óseo, es una costilla. Perimortem, alrededor de la muerte, que pudo haber, que ocasionó la muerte, en realidad, o que fue parte del producto de la muerte, ¿no? Y postmortem, después de la muerte, que puede haber sido por el contexto, etcétera, ¿no? Y también, pues, el tipo, el número de lesiones, ¿no? Que pueden ser radiales, depresivas, oblicuas, etcétera, estrelladas, muchas otras más. La secuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál fue primero, cuál fue después? Que nosotros también podemos medir y lo vemos mucho en lo forense. Entonces, lo forense tiene mucho que ver acá, ¿no es cierto? Esta metodología, una vez me preguntaron, no una vez, en realidad cuando hice la disertación de mi tesis, una de las preguntas fue, ¿de qué manera la bioarqueología aportó a tu tesis? Y yo les dije que fue al revés, ¿no es cierto? Que en realidad fue lo forense o la metodología forense la que aportó mucho a poder a la tesis, ¿no? Al desarrollo de esta, ¿no? Entonces, la secuencia, ¿no? Ver cuál lesión fue primera, la trayectoria, la zona, ¿no? Afectada también es importante, ya vamos a ver por qué. La letalidad, ¿no es cierto?, de estas lesiones, que algunas de las lesiones que igual encontramos en el esqueleto, que tenemos que conocer cuál es la anatomía del cuerpo también, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa por ahí, si arterias, o qué tipo de arterias que pueden, pues, ser letales si es que no las tratas rápidamente, ¿no es cierto? Y otros factores a tener en cuenta también es el perfil biológico, ¿no es cierto? Mujeres, hombres, de qué edades, ¿no? Que nos hablan un poco del evento y del contexto también, ¿no? Si es que encontramos un contexto en el cual hay puros hombres, ¿no? De edad joven, de pronto entre 20 y 35 años, ¿no? Ya nos está hablando un poco del tipo de evento en el cual estos hombres estuvieron, ¿cierto? Entonces, el perfil biológico es importante, el ensañamiento también, que ahora se está viendo mucho, y la condición de la víctima también, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a este caso de estudio, no sé cuánto tiempo tengo, pero les quiero comentar un poco de este caso del estudio que llevé para mi tesis de maestría, que es del material que se recuperó en el cementerio 57AS03 del sitio de Huaquerones Puruchuco, el doctor Guillermo Koch estaba haciendo, ¿no?, sus excavaciones en esta zona, donde habían principalmente entierros de la época inca, ¿no?, y comenzó a encontrar individuos en otro tipo de nivel, y vamos a ver cuál. Esta investigación analiza en realidad uno de los eventos más importantes arqueológicos e históricos del periodo colonial temprano, que fue una conquista, ¿no? Cómo es que las fuentes o la información que nosotros podemos conjugar con el análisis de los restos humanos, ¿no?, que contribuye también a poder un poco contribuir a la historia de nuestro pasado, ¿no?
fue una población principalmente del Horizonte Tardío, pero referida pues a un periodo en particular que fue la conquista española. Se analizaron 30 individuos en ese tiempo, ahora estoy actualizando para que sean más, ¿no? Porque hay más dentro de este contexto, que presentaban características de un evento de muerte dentro de un conflicto violento, ¿no? Para ello, utilicé un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario que abarcaba, pues, información de las prácticas funerarias en su contexto, ¿no es cierto?, del arqueológico, el contexto, de las fuentes o de la historia, del análisis de los restos humanos y de la aplicación de las ciencias forenses en casos históricos para todo el tema del análisis de las lesiones, ¿no? Y este enfoque que que pude dar contribuye pues y apoya a la reconstrucción de eventos como estos, ¿no? De eventos violentos en particular. Entonces lo que hice fue concentrarme en el análisis de los traumatismos que tenían estos 30 individuos, que ya vamos a ver qué tipo de traumatismos, que eran lesiones bastante interesantes, ¿no? Que nos ayudó a aproximarnos al causa y el modo, la manera de muerte más probable, ¿no? Para identificar patrones también dentro de estos traumatismos y poder aproximarnos en ese tiempo a las posibles armas que pudieron haberlas causado, ¿ya? Eso era básicamente el objetivo que tenía y contestarnos a la pregunta de si es que fueron estos individuos enterrados en el cementerio, ¿no? En este contexto en particular, muertos por el ejército español con apoyo de la milicia local andina, producto de alianzas entre estos dos grupos. ¿Qué es lo que decían las fuentes, ¿no? Las fuentes decían que lo que pasó en esta batalla del Cerco de Lima en particular fue que los españoles tuvieron apoyo, ¿no? De individuos huaylas, ¿no? De individuos locales o de andinos, ¿no? Para pelear contra los locales que se encontraban en Ate, ¿no? Entonces queríamos ver, o lo que quería ver, es si es que habían lesiones, que se habían encontrado lesiones por arma de fuego, pero quería ver si podía hacer una comparación entre la lesión y la posible arma causante para ver si es que podía compararla con porras, con hachas, ¿no? Con boleadoras, con lesiones que estuvieran más ligadas hacia a armamento local, ¿no es cierto? Esta es un poco la bibliografía, ¿no? De gente que ha analizado un poco este material antes del desarrollo de mi tesis. Este es Puruchuco, ¿no es cierto? El sitio en particular, que es el anexo, ¿no? Que está entre el palacio de Puruchuco y el anexo, perdón, acá está el cementerio 57 AS03, donde excavaron, ¿no? Que era principalmente entierros clásicos, inca, ¿no? Que se encontraban, ¿no? Ahí, ¿no? Entierros clásicos con, ¿no? Envueltos en fardos, muchos de los niños con camillas, ¿no? Ofrendas, flexionados, ¿no? A un nivel particular, ¿no? Pero se encontraron algunos, un número de individuos enterrados a muy pocos centímetros de la superficie, ¿no? Cuerpos de diferentes patrones, ¿no? Con envoltorios simples, sin ofrendas, que se alejaban un poco del patrón común de entierro inca, ¿no? Y eso es lo que llamó la atención de los arqueólogos en ese momento y hasta pensaron que podría referirse a un contexto de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero al ver pues que igual tenían algunos rasgos locales, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Del horizonte tardío, ya pudieron asociarlas, ¿no? Entonces, por la ubicación del hallazgo y la condición de los entierros y una lesión por arma de fuego que se encontró y que se analizó y que se pudo determinar que sí tenía pólvora, ¿no? Y que fue una lesión realizada por arcabuz, no fue parte de mi tesis, pero ya se había analizado antes, ¿no? Guillermo Koch menciona que estos individuos, o mencionaba que estos individuos podrían haber estado relacionados con este evento, ¿no? Entonces es ahí por la rebelión de Manco Inca por la recuperación de Lima en 1536, liderada por Quiso Yupanqui, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo en el cual la bioarqueología o el análisis de los restos humanos puede aportar a lo histórico también, ¿no es cierto? Con lo físico, ¿no? Con esa evidencia física, esa evidencia
material que puede aportar a la solución de un problema social al final, ¿no? Estos son más o menos algunos de los contextos para que puedan ver, ¿no? Los entierros, ¿no? Casi a la superficie, pocos, casi nada de envoltorio, ¿no? Y lo que se notaba más claramente eran las fracturas que se encontraban en los cráneos, que al final tuvieron que ser reconstruidas para poder observar el tipo de lesión, como ya les dije, mecanismos, el tipo de fractura, la secuencia, la trayectoria, etcétera, cómo trabajamos los forenses en particular, ¿no? Entonces, por mi experiencia en forense, ahí valía la pena realizar esta reconstrucción, ¿no? Y algunos de los traumatismos que eran bastante severos en realidad, ¿no? Entre el perfil demográfico, lo que encontramos de estos 30 individuos es que 19 eran masculinos y posibles masculinos, 9 femeninos y posibles femeninos, ¿no? Y la edad aproximada, lo más representativo, son los adultos jóvenes masculinos, ¿no? Que es principalmente lo usual en conflictos violentos, ¿no? Entonces, estábamos en lo usual, pero acá estábamos en algo distinto, ¿no? ¿Qué hacen esas mujeres ahí? Que siempre me lo pregunté, pero no era parte de mi tesis en ese momento, ¿no? Entonces, la muestra de 30 individuos, de los cuales 25 de ellos presentaban traumatismos perimortem y antemortem, solo 25 pudimos aproximarnos a la causa y modo más probable de su muerte, y pudimos ver que de esos 25, ¿no? Tenían los 25 un total de 216 lesiones en el cuerpo. Es decir, 89% ocurrieron alrededor de la muerte, ¿no? Habían algunas antemortem, pero otras no, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la cantidad de lesiones. Antemortem teníamos muy pocos, y lo que esperábamos con lo antemortem, que no sé si a algunos de ustedes se le ocurre por qué es importante lo antemortem, ¿qué nos hubiese dicho el hecho de encontrar fracturas curadas, por ejemplo, en algunos de los individuos? ¿Qué patrón nos hubiese dado? ¿Qué información nos hubiese dado? ¿Qué creen? ¿Qué información nos hubiese dado de los individuos? Muy probablemente la actividad en la cual ellos pudieron haber estado inmersos, ¿no es cierto? Que nos pudiera hablar de la actividad, es decir, del rol que pudieron haber cumplido, que pudieron haber estado muy probablemente pues ligados en una actividad de militar, muy probablemente, ¿no? O de milicia, o de batalla, ¿no es cierto? Pero muy pocos la tenían, ¿no? Y las crónicas eran muy claras en eso, ¿no? En estos momentos de convulsión en el tiempo, tuvieron muchas bajas los incas, ¿no? Con lo cual mucha gente que de pronto no estaba ligada o no había sido preparada para las batallas tuvo que pelear también, ¿no? Entonces no era algo raro que pudiéramos encontrar, ¿no? Solo 20 de las 216 lesiones, como les dije, fueron lesiones antes de la muerte, ¿no? Teníamos algunas lesiones que podrían ser, en realidad no es pari, sino es paro, perdón, como fracturas defensivas, ¿no? Que nos habla un poco de la condición de los individuos que pudieron haber estado relacionados o que hayan estado dentro de conflictos, ¿no? 211 lesiones alrededor de la muerte, y acá pueden ver la diferencia entre individuos masculinos y femeninos, ¿no? Y las lesiones observadas, ¿no? Entonces, en estos, los 17 masculinos presentaban lesiones alrededor de la muerte, relacionadas con su muerte, ¿no? Y 7 femeninos. Ya vimos que teníamos 9, entonces es un número grande, ¿no es cierto? 153 lesiones y 58, y el porcentaje de lesiones por individuo no variaba tanto, ¿no? Y eso fue algo que siguió llamando muchísimo la atención, ¿no? Y las lesiones eran muy similares entre hombres o entre individuos masculinos y femeninos, ¿no? Entre los mecanismos que encontramos, ¿no? Están estos, son complejos para decirlo, pero solo para que supieran, y que el 90% de ellos principalmente fueron lesiones contundentes, ¿no?
lesiones contundentes, no sé, por porras, por hachas en su momento, pero por hachas redondeadas, ¿no? O por muy probablemente también voladoras, que era con lo que se peleó en ese tipo de batallas, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que les puse. Habían algunos traumatismos cortantes o penetrantes, ¿no? Ubicados en el cráneo. Estos son muy parecidos, Flavio, no sé si los has visto, pero en la batalla de la Guerra de los Roses, en Inglaterra, también se encuentran estas por espada, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? Y lo más probable es que sea armamento español, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas relaciones con armamento español, más la lesión por arcabuz, ¿no? Y mucha gente me pregunta siempre por qué solamente se vio una lesión por arma de fuego por arcabuz, ¿no? Y el arcabuz era difícil, ¿no? Era un arma compleja que además requería pues todo una para volver a recargar, ¿no es cierto? Tenías que volver a recargar. Entonces, casi siempre hay muy pocas lesiones relacionadas con lesiones por arma de fuego, si es que hablamos de lesiones particularmente por arcabuz, ¿no? Por esa complejidad de la recarga, ¿no? Solo 2 traumatismos cortocontundentes fueron hallados en el cráneo, como esta, que igual es una lesión penetrante, ¿no? Acá es un poco la distribución en el cuerpo, para que vean, principalmente eran en costillas, pero es porque se ha contado cada una de las costillas, ¿no? Si bien es cierto, por eso les puse el 63% está en las costillas, estas muy probablemente fueron realizadas por una compresión en el pecho, ¿no? Es decir, te comprimen el pecho, ¿no? Te comprimen el pecho fuerte y las lesiones y las costillas se rompen por compresión atrás, ¿no es cierto? Por tensión atrás, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontramos mucho, ¿no? Y que nos llamaba la atención de qué pudo haberlos causado, ¿no? Porque había muchas, ¿no? Y fracturando casi todas las costillas, ¿no? En algunos de los casos, que no sé si los he puesto acá, sí, ahí está. Entonces lo voy a decir después, ¿no? Acá está un poco la distribución también, que es, ahora la voy a analizar mucho más en mi tesis doctoral, ¿no? Pero la distribución de los traumatismos contundentes en el cráneo, ¿no? Y lo voy a separar entre femenino y masculino, principalmente ubicados en la parte posterior del cráneo y algunas bien abajo, ¿no? En la parte baja, ¿no? Que también se puede ver, clásicas lesiones de conflictos violentos también. Acá es un poco la porcentaje de diferencia entre el tipo de fractura también, y debido pues a la edad tan joven de algunos individuos también se observaron un tipo de lesión particular, ¿no? La segunda zona más afectada, que fueron las costillas, miren la cantidad de lesiones alrededor de la muerte en uno de los individuos, que tenía alrededor de 45, si no me equivoco, ahí sí, 45 fracturas. Disculpen, lo que pasa es que ya estoy bien ciega, entonces algunas veces no veo bien, pero de lejos sí veo. 45 fracturas en ambos lados, ¿no? Entonces, por eso hablamos no de lesiones directas, ¿no? O lesiones directas, ¿no? Sino que más una lesión por compresión, que es lo que nos imaginábamos. Pero seguíamos pensando, ¿no? El doctor Verano fue el asesor de mi tesis también, y pensábamos mucho en este tipo de lesiones y lo que pudo haber causado esta lesión, ¿no? La severidad que les hablaba de esto, ¿no? De que algunas lesiones, si es que no se tratan, puede morir la persona muy rápidamente, ¿no? El 76% de los individuos presentan la severidad 1, que son letales, ¿no? Principalmente en cráneo y en el pecho, ¿no? Donde están órganos vitales, ¿no? Y que la intención pues era de matar al adversario definitivamente, no herirlo, ¿no? Y el resto de las lesiones que eran como no letales en otras zonas, pero muy probablemente, y las personas estaban ahí, o sea que igual murieron, ¿no? Y se desangraron muy probablemente por el evento en particular, ¿no? Y las características que tuvo, ¿no? Fue posible que pudiéramos estimar la causa de muerte en alrededor de 23 de los individuos, ¿no? Y más o menos estas son las causas en las que pudimos ver, ¿no? 53% por lesiones en el cráneo, ¿no? 26% por múltiples fracturas en la caja torácica, 13% por múltiples lesiones en el cráneo y la caja torácica,
y fue posible al menos estimar el uso de armamento local como porras circulares y estrelladas en algunos de ellos. Estos son un par de casos que yo les lo pongo en mi tesis también y lo describo un poco. Esa es la manera como describimos un poco en forense, ¿no? Este defecto oval, sustancia ósea, etcétera, sobre el hueso frontal, muy probablemente causado por múltiples impactos sobre una misma área, porque tenía acá algunos indicadores de estrés, ¿no? En esta zona, consistente con un traumatismo penetrante, ¿no? Posiblemente causado por una porra estrellada con un borde circular, ¿no? Muy probablemente. ¿No? Esta lesión que yo estaba segura de que era una lesión por arma de fuego, no segura, pero quería que fuera, ¿no? Pero lamentablemente no lo fue, ¿no? Lo consulté con Steve Sims en la maestría, Flavio, seguro tú te acordarás, acá está justo el caso ese que te comenté, ese es el de, o que les comenté, ese es el de estos orificios relacionados con estos posibles artefactos, que es en Tiahuanaco, un caso de Tiahuanaco, ¿no? Pero estos son los que encontraba y tenía este mismo tampón que se encontró en la lesión por arma de fuego en Huaquerones, ¿no? Pero no tenía las características que tenía el anterior, ni las fracturas radiales, ni nada que pudiera ser una salida, ¿no? Entonces, no se asoció, ¿no? Steve Sims y el doctor Verano coinciden que, pues, podría ser una lesión principalmente penetrante, ¿no? Pero habían estos traumatismos contundentes difusos, ¿no? No solamente las lesiones que se encontraron en las costillas, sino también algunas fracturas conminutas en los cráneos, en la parte posterior, que es bastante densa, ¿no? También se encontraron muchas fracturas y también algunas fracturas de estas zonas de los huesos cigomáticos, al menos en un individuo que tenía en ambos lados, ¿no? Alrededor de la muerte. Entonces, estas tres nos hacían mucho pensar en qué pudo haberlos causado, ¿no? Y ahora les voy a pasar a las conclusiones, que es un poco lo que pudimos recuperar de la información o de los análisis que realizamos, ¿no? La primera de ellas es que las lesiones observadas, principalmente en el cráneo y en la caja torácica, indican la presencia de una fuerza contundente difusa como esta, ¿no? Y la única forma para nosotros de explicarlo podría ser la acción de los caballos, ¿no? Que fue un recurso para el cual los locales nunca estuvieron preparados, ¿no? Podría ser ello, ¿no es cierto? Hay otros casos que yo los voy a colocar ahora más en análisis en mi tesis, en los cuales se han encontrado estas lesiones asociadas con caballos, en los cuales la patada o el hecho de haberlos empujado, ¿no es cierto?, a la hora de empujar este cuerpo, si es que está contra el piso, fractura esta zona y también fractura por tensión por el piso, ¿no es cierto?, generando el piso como si fuera un arma, ¿no? La fractura del otro lado, ¿no? Al igual que esta zona de acá y que la compresión de la caja torácica. Pues nosotros comprimiendo la caja torácica, difícil, ¿no es cierto? Disculpen que a veces me muevo del micro. Entonces, o sea, la zona de mayor incidencia y de letalidad es el cráneo, ¿no? Huesos de la parte posterior del cráneo y de la zona facial, y posteriormente la caja torácica, producto de la compresión, ¿no es cierto?, que les mencioné, y esta información define pues un patrón consistente con un evento violento, como un combate, y que son asociados igual a las mismas lesiones que se encuentran en casos forenses, ¿no es cierto? Baray y Baregeser mencionan esto también como relacionado a conflictos violentos de batalla entre un grupo y otro, ¿no? Los principales, es decir, ataques, ¿no es cierto?, uno y otro. Los principales cráneo, caja torácica y después las extremidades, ¿no? La letalidad de las lesiones indicarían pues la intención de matar al adversario y de no herirlo, siendo nuevamente consistentes con un evento violento, ¿no? Y ahí venía lo de en las conclusiones yo menciono algo muy particular sobre las mujeres, pero algo suelto, ¿no?, que voy a desarrollarlo mucho más
ahora en mi tesis de doctorado, que ya es más referido al rol de las mujeres en las batallas de la conquista, pero la significante presencia de mujeres en la muestra no sustenta lo planteado tal vez por algunos historiadores o algunos cronistas también que mencionan que algunas mujeres habrían jugado roles importantes en estas batallas de la conquista, ¿no? Que no solamente habrían estado referidas a la carga de alimentos, por ejemplo, o al sustento o al acompañamiento de los hombres, sino que en algunos momentos también tuvieron que haber peleado, ¿no? Defendiendo también a sus congéneres, ¿no? Entonces, eso no existe, pues, al menos desde el lado físico, ¿no? Ninguna diferencia observable, al menos de género, que pudiera, pues, a mí decirme algo diferente, ¿no? En 12 casos fue posible, además, determinar que las porras circulares y estrelladas habrían sido, pues, de las armas probables causantes de muchas de las lesiones, junto a las que se analizaron con anterioridad, que también estarían referidas a lesiones de la milicia española, con lo cual sustentamos un poco, pues, esto de lo cual nos hablaban, pues, los historiadores de los españoles, ¿no es cierto?, en conjunto con los locales peleando con población local, ¿no? Entonces, un poco con este análisis de lo físico, de las evidencias de los cuerpos, de las fracturas, de la violencia, podemos aportar, pues, a la construcción de un evento social, ¿no? De un evento como este de la conquista. Eso fue un poco lo que logramos hacer, y cómo la violencia o la bioarqueología, con esta multidisciplinariedad, con esta complementariedad, ¿no es cierto?, con otras ciencias o otras disciplinas, podemos llegar a interpretar, ¿no? Tanto, podemos contribuir tanto, ¿no? Entonces, eso creo que es lo fascinante de lo que hacemos, ¿no? Finalmente, quería comentarles un poco a raíz de lo que hemos visto y de lo que les dije, ¿no?, acerca de la bioarqueología, este sueño que yo tenía también conjunto con otras colegas, María del Carmen Vega y Elsa Tomasto, también de, pues, crear en algún momento este grupo de investigación, de comenzar a formar gente también interesada en este tema. Ya se está haciendo un poco realidad, ¿no? La Universidad Católica nos hizo caso, ¿no? Y hemos recientemente creado este grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense, ¿no? Con el cual hemos ya realizado algunos eventos, ¿no? 2 webinars, ¿no?, latinoamericanos de antropología biológica. Estamos a porte, ojalá, de poder realizar una maestría nuevamente en bioarqueología y antropología forense, por la misma casa de estudios, ojalá pueda darse ello, y pues seguir formando, ¿no? Seguir formando gente, investigando, ¿no?, publicando, aportando, ¿no?, que es, pues, el sueño de cualquier arqueólogo y de cualquier bioarqueólogo en particular, ¿no? Entonces, nada, yo con eso acabo, y agradecer nuevamente al museo y por la invitación a poder contarles un poco acerca del trabajo que realizamos y de la bioarqueología en particular. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la magistra Melissa Lum por su brillante ponencia. Prácticamente es una clase magistral para aquellas personas que conocemos muy poco acerca sobre la bioarqueología. Bien, continuando esta tarde, vamos a pasar una ronda de preguntas. Si hubiera alguna consulta, en ese momento podríamos hacerla, o comentario. Inés nos va a ayudar con el micrófono. Bien, sí. Mientras la gente se anima, yo tengo una pregunta un poco así ya muy arqueológica, porque a mí me parece sorprendente esto de estos grupos que históricamente decían que están apoyando a los españoles, ¿no? O sea, siempre está la idea de que eran buenos contra malos, españoles contra indígenas, ¿no? Y es un poco más complejo que eso.
Y este tipo de trabajos y otros conexos también indican eso, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco, quizás, si han llegado a hacer, por ejemplo, en este cementerio concreto, análisis de isótopos de estroncio, por ejemplo, porque con eso se podía saber, ¿no?, el origen, ¿no?, de estas personas, si realmente están viniendo de Huaylas, eran locales, eran de Valle de Rímac. No sé si eso lo están manejando ahí o en otros cementerios de ese mismo periodo. Buenísima, buenísima pregunta. En realidad no lo mencioné porque no es parte de mi trabajo, pero sí se han hecho análisis, al menos de esta población en particular. Sí, los análisis de estroncio dicen que es población local, o sea que sí son de esa, porque se hizo comparación con los otros individuos del propio cementerio, ¿no? Los enterrados ahí, y sí eran población local, pero tiene un poco de lógica, ¿no? Porque son enterrados en ese sitio, ¿no? Lo que nos preguntamos es los otros, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Porque al parecer, al menos todos los que estuvieron enterrados de ahí sí son población local, ¿no? Esos sí son población local y sí tienen tanto lesiones por armamento español como lesiones por armamento local, ¿no? Pero sí sería interesante saber qué fue lo que pasó con nosotros, ¿no? ¿Dónde los enterraron, ¿no? Porque deben de haber habido muertos también de la otra parte, ¿no? Entonces, esa es la parte que podría ser bastante interesante también, ¿no? Entonces, hay un par de individuos que están alejados, ¿no? Que nadie los había, que hay en otras excavaciones de lumbreras y otros que me interesan también, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que se puede unir un poco toda esa información para ver y hacer más análisis como estos, ¿no? Para poder, porque esa es una pregunta vital que yo me hacía también, ¿no? No sé si respondo tu pregunta. Bien, muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Inés, ¿nos ayudas? Por tu exposición, Melissa, un gusto conocerte también. Mi consulta es en razón del uso de quizás algún término que en el área forense manejamos. Es en caso del sexo. Mencionaba sexo y observé en tu exposición que manejas masculino y femenino. ¿Está bien manejarlo de esa manera? Por otra parte, ¿qué evidencia hay del maltrato del maltrato en cuanto al poco acceso a alimentación, consumo, más allá de que haya habido violencia física, interactuar entre ambos grupos, ¿no? Eso, gracias. Excelente, súper buena pregunta. Yo puse sesgo biológico, además, ¿no? Ahora es mucho más complejo, ¿no? El tema. Yo creo que sí es importante que nos manejemos en un término científico, ¿no? Y que expliquemos nuestras evidencias y lo que encontramos de manera un poco más física, científica, porque lo que encontramos al final en los esqueletos es eso, ¿no? Información biológica. Entonces, es a lo que debemos de concentrarnos, ¿no? Yo puedo utilizar hombre-mujer, hay veces también, y utilizo femenino-masculino por general, ¿no es cierto? Posible femenino, posible masculino, y yo creo que está bien cualquiera de los dos, dependiendo de cómo quieras tú asignarlo, ¿no es cierto? Pero hasta ahí nos quedamos porque es lo biológico en particular, por eso pongo sexo biológico y soy clara en ese sentido en manejarlo, ¿no? Y con respecto a tu otra pregunta, eso es algo súper interesante, y fue lo que mencioné con violencia estructural, ¿no? Para esta población sería súper interesante, y lo voy a hacer, solo que no para mi tesis, porque me voy a pasar 5 años más o menos, ¿no? Pero de que hay tanta información tan importante que se puede sacar de un contexto en particular, y esa información va a ser importante, ¿no? Pero tengo que ver con qué lo comparo, con quiénes lo comparo y todo, ¿no? Porque hay que compararlo, ¿no? Porque con quiénes lo comparo con la población local, ¿con quiénes, ¿no? Entonces, ahí es donde
tengo todavía esa duda, ¿no? Pero de que es vital, ¿no es cierto? Además, esta gente caminó mucho tiempo, hay que ver su estado de salud, ¿no? En particular. Pero el artículo de Melissa Murphy ha analizado todo la parte bioarqueológica, o sea, del cuerpo, de perfil, la salud y todo. También es interesante lo que ella menciona, que ella lo hizo un poco, pero creo que comparándolo con otros individuos podríamos aproximarnos un poco más a la condición particular de estos individuos, ¿no? También. No sé si contesto un poco tu pregunta. Bien, muchas gracias a nuestra invitada, Magíster. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bien, antes de culminar, solo queremos agradecerle por su presencia, asimismo felicitar por este nuevo grupo de investigación, bioarqueología y antropología forense de la PUC. Queremos anunciar asimismo y invitarlos a todos y a todas al próximo viernes arqueológico, el próximo viernes 2 de junio, quien nos acompañará el doctor Luis Muro, quien nos hablará también sobre la muerte en el mundo moche. Asimismo, queremos invitar a todos los alumnos, tenemos preparado un taller de dibujo de artefactos líticos. ¿El primero? Sí. Este es un taller que hemos aperturado, que estamos próximos a aperturar en realidad, por el Museo de Arqueología. Estará a cargo del magíster Juan Yataco y están todos cordialmente invitados y un precio promocional para los estudiantes. Bien, por dar por finalizado este evento, también queremos agradecer a RTV San Marcos que nos acompaña y hace posible que esta transmisión llegue a más personas. Invitarlos a los exteriores de esta sala para puedan degustar un pequeño break. Asimismo, pueden llevar todos ustedes algunas publicaciones de este museo. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.